En el siguiente proyecto literario trabajamos en conjunto mis compañeros Emilio Arellano Pérez, Hilario Reyes Méndez, Alejandro Barrera Ortega y su servidor Andrés Manuel Arenas Castillo. Sabemos que la lectura es una habilidad que, según la importancia que nosotros le demos, se puede convertir en una práctica impredecible para nuestras vidas. La lectura y la escritura son de suma importancia para desarrollar en los alumnos la habilidad para resolver problemas, para tomar decisiones, para organizar actividades, para saber más sobre los temas que le interesan. Y esto lo hacen a través de diversos textos producidos con las necesidades de la sociedad. El objetivo principal de nuestro proyecto es fomentar la lectura desde un ambiente compartido, motivador y que se disfrute. En este proyecto trabajamos temas como el mito, la leyenda, la fábula y entre otros. Para esta ocasión nos decidimos enfocarnos en el cuento. Primero vamos a conocer lo que es el cuento. El cuento es una breve narración de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. En los tipos de cuentos tenemos el cuento largo, el cuento corto, cuento popular y cuento literario. Las partes del cuento tenemos principalmente la introducción, inicio o planteamiento, en el que se desarrolla el principio de la historia, presentamos los elementos y detallamos todos los aspectos. El desarrollo o el nudo es la parte más importante del cuento. Plantea conflictos de la historia, los personajes tratan de resolverlo, y en el desenlace o final tenemos el final de la historia. Suele tener un final feliz, con una enseñanza o una moraleja. Aquí tenemos otra presentación del esquema sistematizado del cuento. Primero tenemos el título, después al personaje número 1, al personaje número 2, así sucesivamente, hasta la cantidad de personajes que cuenta el cuento. ¿En qué lugar pasó? ¿Cuándo sucede? Y comienza con. Después tenemos las características del cuento. Las principales características es que es una historia de ficción, argumental, única línea argumental, estructura centrípeta, personaje principal, unidad de efecto, prosa y que es una historia breve. Algunos de los subgéneros más populares del cuento es el cuento policíaco, cuento de ciencia ficción, cuento fantástico, cuento de hadas, cuento de terror, cuento de suspenso, cuento de humor, cuento histórico y cuento romántico. El microrrelato, este bien depende del autor. Si bien no tiene la estructura del cuento, algunos autores lo consideran también un subgénero del mismo. En el vocabulario principalmente conocemos la narración, que es el relato de una historia, los personajes, que son las personas, animales o cosas que participan en el cuento, pudiendo ser protagonistas o secundarios. Acciones, es lo que realiza el personaje apareciendo ordenadas en el tiempo, de acuerdo a cómo van ocurriendo. Real es todo lo que existe. Ficticia, simulación de la realidad, es mostrar un mundo imaginario, que es lo que comúnmente encontramos en los cuentos. Cuentacuento. El cuentacuentos es una persona que narra historias logrando captar la atención de sus oyentes. Para ello utiliza diversos recursos expresivos, como una adecuada expresión corporal para dar vida a la historia de su relato. Y por último tenemos un pequeño ejemplo de un cuento muy corto, que se llama Pepe Conejito. Pepe Conejito se fue a visitar a su vieja amiga la garza real. Por los senderitos cuajados del sol, todos los perdices le dicen adiós. Al cruzar un bosque le avisa un tucán que el lobo perverso lo quiere atrapar. Pepe Conejito su rumbo cambió y el lobo bandido burlado quedó. Con eso concluimos la presentación de nuestro proyecto.